So it's a pleasure to be here. Es un placer estar aquí. Muchas gracias a la Fundación, gracias al Ministerio de Asuntos Exteriores por su colaboración. Es un placer teneros aquí. Hay muchísimas preguntas que podríamos formularos. Estoy seguro de que al público le interesará mucho también intercambiar opiniones con vosotros y aprender de vuestra experiencia y vuestras opiniones y de cómo hemos llegado aquí y cómo salir, ¿no?, de este embrollo. Por lo tanto, empecemos, si os parece, dedicando unos 10 o 15 minutos a que cada uno de vosotros nos deis una breve introducción y un breve análisis de la situación actual y luego quizás podremos organizar un breve diálogo y abrir un turno de preguntas del público. Natalia, tienes la palabra. Gracias por acompañarnos. La lengua es muy maravillosa. Bueno, pues muchas gracias. Es un placer enorme para mí estar aquí esta tarde. Gracias a la Fundación por albergarnos estos días. Nos sentimos prácticamente en casa, Vladimir y yo. No es la primera vez que estamos aquí. Bueno, desde luego es mi primera visita a Madrid, gracias al Ministerio de Asuntos Exteriores por su apoyo y por su solidaridad con nosotros. Estábamos hablando con Vladimir estos días, pues todas las similitudes que existen entre Rusia y España y los ricos que son ambos países en términos de su historia, su cultura y la pena que supone que haya sucedido lo que ha sucedido. Es increíble, ¿no? ¿Por qué Rusia no podrá ser como España? ¿Por qué Rusia no es capaz de sacar lo mejor de su gente como lo hace España? Somos un país que tiene unos músicos estupendos, unos poetas estupendos, pero ahora se nos conoce como un país agresor, como un país de hackers, de criminales de guerra. Realmente esto no es realmente por lo que queremos que se conozca a nuestro país. Realmente es mucho mejor estar orgulloso de tu país que tener vergüenza del país en el que has nacido. Realmente es terrible. Toda esta agresión generada por el Kremlin, esta agresión contra Ucrania, desde 2014, pero especialmente el año pasado, con esta invasión a gran escala que se ha producido, es el peor escenario posible. Afecta a todo el mundo. Es una tragedia enorme, especialmente para Ucrania y los ucranianos, y supone un desastre catastrófico también para la Federación Rusa. Pero quiero que sepáis que hay muchos rusos que no apoyan la guerra de Putin. Gente muy valiente dentro del país que se opone fervientemente a la guerra. Y nuestra fundación apoya a aquellas personas que lo hacen dentro de Rusia y también a aquellos que lo hacen desde el exilio. Desgraciadamente, muchos de nosotros hemos tenido que exiliarnos. Yo he sido una de las primeras que me tuve que marchar de Rusia en 2012. Eran épocas tremendas, pero pues se nos perseguía mucho, ¿no? Aquellos que participábamos en protestas, aquellos que no queríamos que Putin se volviera a convertir en presidente y aquellos que trabajábamos en pos de la democracia y en organizaciones en pos de la democracia. En diciembre de 2012, a punta de pistola, se me explicó que básicamente tenía 48 horas para hacer las maletas y marcharnos, porque si no me iban a meter en la cárcel por 20 años por traición a la patria, simplemente por defender la democracia en mi país. Desde luego, los primeros días fue una experiencia tremenda, ¿no? Porque se me dio pues vuelta toda la vida. El primer país que fui fue Lituania y ahí me di cuenta de que el activismo realmente no depende de las fronteras, y me di cuenta de que podía seguir luchando por la libertad rusa desde cualquier punto del globo. Luego, pues, como digo, me fui primero a Vilna, luego a Varsovia, luego me fui a Estados Unidos, primero a California, y que es el lugar donde me surgió, ¿no?, esta cuestión de fundar de establecer la fundación, y luego me fui a vivir a Washington. Bueno, en California, cuando estaba allí,
pues establecí la fundación y empezó a sumarse gente, muchísima gente, y ahora tenemos gente en todos los países. Realmente estamos encantados. Nuestra primera oficina regional la establecimos en Kiev y trabajamos mucho con los ucranianos, haciendo cosas con ellos. Incluso ahora estamos intentando pues ayudar a los ucranianos con el tema de todos los ucranianos que están presos en cárceles rusas, ¿no? También trabajamos en muchos otros países, muchos. Nuestra segunda sede ahora está en Bruselas y tenemos oficina también en Tallinn, en Vilna, en Berlín, en Montenegro, en muchos lugares del mundo. En 2019, el gobierno ruso designó a nuestra fundación como una fundación no grata. O sea que cualquier persona dentro de Rusia que trabaje con nosotros puede ser encarcelada. Nuestro antiguo vicepresidente, Vladimir Kara-Murza, pues acaba de ser condenado a 25 años de prisión. En primer lugar, por decir la verdad sobre la guerra en Ucrania, pero también por participar en nuestra fundación. O sea que el coste que supone hablar con libertad, el decir las cosas sin pelos en la lengua, llamar a las cosas por su nombre, pues es altísimo en Rusia. Pero a pesar de eso, muchos rusos protestan. No os creáis las informaciones que se transmiten de que todo el mundo apoya a Putin, pero esto no es verdad. Desde luego hay mucha gente que sí que apoya a Putin. Hay mucha gente que tiene el cerebro lavado, ¿no?, por esta propaganda de 24 horas al día, pero al mismo tiempo hay mucha gente muy valiente en muchas regiones de Rusia. Tenemos una organización de derechos civiles que monitorea la persecución política en Rusia y según ellos al principio empezaron a producirse protestas, un día sí y otro día también. Pero claro, se sabe muy poco de estas protestas porque en Rusia no existen medios de comunicación independientes que nos puedan informar sobre ello. La mayor parte de periodistas independientes tuvieron que exiliarse, aunque siguen informando desde fuera del país. Y muchos de ellos han venido a España. Por lo tanto, pues realmente cada vez más personas están insatisfechas con lo que está sucediendo en Rusia. Cada vez más personas se están despertando. Cada vez más personas están viendo realmente que lo que está sucediendo en Rusia no está bien. Muchos rusos quieren apoyar a Ucrania. Ya os di el ejemplo de mi propia organización, pero hay muchas otras organizaciones. Voy a acabar dentro de un momento, pero quiero destacar una cosa, si me lo permite, porque pues hay muchos activistas, como digo, en Rusia. Tenemos también un comité de sabios donde hacemos muchos estudios sobre la represión en Rusia, la propaganda dentro de Rusia, pero también sobre la influencia del Kremlin en Occidente. Un informe que publicamos en 2019 se llamaba pues el Estado de Derecho en Rusia y cómo Rusia abusa de las instituciones en el extranjero. Un capítulo estaba dedicado a España, cómo intenta alterar los procesos, por ejemplo, electorales en el extranjero. Y en el 2022 nos convertimos en una organización humanitaria. Nunca había pensado que iba a actuar como si fuera la Cruz Roja o una organización así. Pero, claro, nosotros empezamos a ayudar dentro de Ucrania, muchos ucranianos, una vez que empezó la guerra, a poder llegar a la frontera con Polonia. Y realmente fue algo pues devastador para nosotros. Estas cosas no deberían estar sucediendo, pero al mismo tiempo este régimen pues creo que cometió un error al invadir Ucrania de la forma que lo hizo. Porque ahora a todo el mundo le queda claro, que la situación no puede continuar de esta forma, que esto no puede ser así.
Y además las dictaduras más tarde o más temprano caen. Y para nosotros, los rusos demócratas, como personas que estamos comprometidas con hacer que Rusia sea un país normal, queremos ser un país aburrido, queremos ser un país que no esté en los titulares todo el día. Que ser famosos sí, pero por ganar los Juegos Olímpicos o por algo así. Pero, claro, no sabemos lo que va a suceder. Desde luego, la democracia en Rusia es la única garantía de la sostenibilidad, de la estabilidad. Y es lo que los rusos necesitamos. Porque Putin lo que ha hecho es perturbarlo todo. Es un agente del mal, podríamos decir. Por lo tanto, estamos muy agradecidos ante todo el mundo que apoya a Ucrania, porque apoyar a Ucrania también supone apoyar el movimiento hacia la democracia de Rusia y hacer de Rusia un sitio mejor. Podemos hablar más acerca de nuestros programas, de la situación dentro de Rusia, de cómo muchos activistas ahora están exilados y cómo el movimiento cada vez está adquiriendo mayor fuerza. Pero bueno, no quiero monopolizar la palabra, le quiero ceder la palabra a Vladimir. Tengo algunas preguntas para ti, pero creo que ahora sería mejor escuchar a Vladimir. Sí, muchísimas gracias. Es maravilloso estar aquí. No es la primera vez que visito a Madrid, pero a veces no es fácil de disfrutar con todo lo que está pasando. Pero la tragedia no se pueden imaginar lo que representa para nosotros, porque muchos rusos siempre han sentido muchísimo afecto hacia Ucrania y los ucranianos. Hemos tenido la fortuna de tener a esa nación de personas con tantísimo talento como vecinos. Yo vengo de la industria de la energía y desde la Unión Soviética, pues dependíamos mucho de la energía. Tenemos, saben ustedes, muchos desarrollos de la industria del petróleo. Hemos tenido muchos ucranianos trabajando en esa industria. Y Parushnik, que era el ministro de Electricidad, que fue realmente el creador del sistema eléctrico ruso, también era de origen ucraniano. Entonces, cuando bebemos vodka entre los que estamos en esta industria, no decimos que viva el zar. No, nos sentimos como hermanos, tenemos muchísimo afecto los unos a los otros. Y entonces lo que está haciendo Putin, dice él que es en nombre del pueblo ruso, pero eso no es cierto. No es en absoluto cierto. Ahora, ¿cómo llegamos hasta aquí? Yo diría que la respuesta breve es que el poder, con el poder autoritario, uno se ve secuestrado en su propio país. Y ni siquiera es necesario que lo note. No llega uno, gana las elecciones y dice: ya soy dictador, ya están ustedes en una dictadura. No es así, es un proceso gradual. Vas cambiando la elección de los jueces, la composición del parlamento, empiezas a controlar un canal de televisión y la gente dice, bueno, nos quedan otros. Y así, pasito a pasito, se va convirtiendo en una autocracia. Y eso es lo que nos dijeron en el 2000 a Barroso, a todos los líderes europeos, que los que abusan de los derechos humanos van a ser perseguidos. Y bueno, luego pasó lo que pasó en Georgia, en Ucrania, y bueno, y al final acabó todo en la tragedia que estamos viendo en la actualidad. Así que los pueblos libres del mundo siempre tienen que estar en alerta. Cuando un líder fuerte que dice ser más perfecto que las instituciones democráticas disfuncionales, trata de consolidar un poquito más de poder. Ese no es el problema que afecte a otro, no, nos afecta a todos. Cuando un fuerte
el líder autoritario abusa de los derechos humanos en su propia casa, en su propio país, claro que el siguiente paso es exportar ese comportamiento. Si nos fijamos quiénes son los que están causando problemas y ver quiénes son los que están apoyando a Hezbollah, quiénes están detrás de esto, quién está amenazando Taiwán. Bueno, el patrón se repite a menudo. Así que las personas libres del mundo tienen que estar en alerta cuando vemos un líder poderoso que va dando estos pasos hacia la autocracia. Y en Rusia, las personas se encuentran en una situación dificilísima. Y, claro, llevan 20 años sufriendo la propaganda, están un poquito apartados de la realidad. El último canal de televisión importante que ha sido controlado por Putin, eso fue hace 22 años. Llevamos 20 años de propaganda. Imagínense a todos los demócratas encerrarlos en una sala con un solo canal de televisión que siempre dice lo mismo. Pues están desconectados del resto del mundo y de lo que está pasando. Y así es como ha sucedido. Pero claro, hay muchas responsabilidades. En primer lugar, el pueblo ruso, que lleva totalmente fuera de la realidad por esta propaganda durante ya muchísimos años. Y claro, y en muchos momentos de nuestra historia hemos protestado. Y lo que hizo Putin fue reprimir cada vez más en las manifestaciones. Cuando empezamos a ganar las elecciones, nos prohibió participar en las elecciones. Luego organizamos un movimiento en las calles para protestar, pidiendo más libertad. Nos metían en la cárcel. Luego cualquiera que le retara era o bien llevado al exilio o detenido y encarcelado. Si hubiésemos tenido en el 2018 unas elecciones libres y justas, ya no estaríamos aquí ahora, porque el movimiento de protestas fue muy visible, se veía en las calles, y muy importante, el principal movimiento de protesta que era visible en las calles de Rusia en los últimos años antes de esta crisis reciente, no tenía ningún eslogan imperialista. Sí que había muchas banderas de Georgia, de Ucrania, de Bielorrusia. En nuestros discursos siempre hemos expresado respeto por nuestros vecinos y pleno respeto a sus soberanías, queriendo vivir en un espacio europeo democrático y libre. Y por eso también nos odia Putin. Odia esta imagen distinta que tenemos de lo que podría y será Rusia algún día, aunque ahora lo veamos muy difícil. Pero nuestro corazón está latiendo. Esta Rusia responsable, pacífica, existe esa Rusia. Y estamos haciendo todo lo posible para asegurarnos de que un día todos la podamos ver y sea una vez más una realidad esa Rusia. Bien, muchas gracias. Vamos a entrar en las preguntas. Antes de pasar a lo que puede ser la oposición dentro y fuera de Rusia, quería ir directamente a la cuestión de, dada la brutalidad de los castigos a los que se enfrentan los disidentes en Rusia, fuera de Rusia y dentro de Rusia. Cuando vemos todos los casos que ha habido, Navalny, bueno, muchísimos casos que conocemos, el precio es tan elevado. ¿Es esa la forma de traer la democracia de vuelta a Rusia? ¿Es la única forma? ¿Es la derrota militar? ¿Es la única forma de que vuelva la democracia a Rusia? ¿Tiene que perder militarmente Putin para que vuelva la paz y la democracia a Rusia? ¿Es la única forma de hacerlo? Por lo menos el elemento más importante.
Bueno, sí, la victoria militar de Ucrania sería esencial para derrocar a Putin. Todos lo necesitamos, porque necesitamos que el mundo libre se pueda defender contra estos atentados de imponer otro orden internacional. Todas las personas, los pueblos del mundo libre necesitan que se vaya Putin. Ahora bien, no sé si será suficiente que vuelvan a controlar los ucranianos los territorios ocupados. Eso no sé si va a bastar. Necesitamos también que el pueblo ruso dentro de Rusia reaccione. O lo voy a decir de una forma muy sencilla. Si Putin no es retado en casa, va a volver a atacar. Él o el loco que le sustituya. Así que necesitamos esta resistencia a nivel nacional y no es contradictorio. Yo diría que es ayuda mutua, van juntas ambas cosas. La resistencia ucraniana luchando por su victoria y los rusos levantándose y protestándose por la libertad. Estoy totalmente de acuerdo, la victoria de Ucrania es importantísimo y además es algo justísimo, porque cuando te están atacando de esa forma tan brutal, es importante para todo el mundo que gane Ucrania, que la gente pueda volver a su país, que puedan recuperar los territorios ocupados, Crimea y todo lo demás. Pero eso no será suficiente. Para nosotros, para los rusos demócratas, nuestra batalla será en Rusia misma. Porque claro, el pueblo lleva sometido a esa propaganda que hay que explicarles todo claramente. Y porque la propaganda tiene un impacto enorme y fue algo muy inteligente que hizo Putin. Y así es como empezó a tener cada vez más poder. Y claro, y les dicen al pueblo, no creáis que estáis viviendo en una democracia y es así de fácil. No, hay que defenderlo. Y fue unos cambios que se produjeron muy lentamente, que los rusos casi ni se dieron cuenta de ello. La gente vivía su vida, disfrutaba de ganar dinero y las primeras libertades que se dieron fue algo sorprendente. De repente teníamos la libertad de viajar o de comprar lo que quieras. Y empezó a subir el consumo. Pero luego empiezan a interferir la política. Y las cosas van cambiando. 2 ejemplos de cómo funciona la propaganda. Tenía unos amigos que volaban de Kazajstán por los eventos en enero el año pasado ahí. Iban a pasar por Turquía. Y cuando estás en cualquier hotel, pues enciendes la televisión, ¿verdad? Y pones un canal a ver qué está pasando en tu país. Y entonces empezaron o pensaban que tenía razón Putin, pero claro, luego cuando ven un canal extranjero hablando de Rusia y ven lo que realmente está pasando, no se lo pueden creer. Y hay algunos que hasta han cortado los cables de televisión pensando que era mentira todo lo que estaban contando. Hay un historiador político, periodista ruso, y estuvo en la cárcel, encarcelado, y cuando encendían la televisión, claro, no hay mucho de dónde elegir, son todos los canales de propaganda. Pero habló con sus compañeros de celda, estuvo ahí varios días, y al 4.º día pusieron el único canal que no es de propaganda, que es de cultura. Y uno
Y uno de los principales errores del Kremlin fue la Copa Mundial, cuando los rusos durante tantísimos años que nos decían, todos quieren destruir a Rusia, son todos nuestros enemigos y solo nuestros líderes defienden los intereses de los rusos. Pero luego, viendo partidos en la televisión, ahí este periodista con sus compañeros de celda, viendo los partidos de fútbol, decían, bueno, ¿qué nos pasa a nosotros? Porque lo que estoy viendo aquí es que todos estos países están ahí reunidos viendo los partidos. No hay esa enemistad de la que nos han contado. Y luego el llevar a la guerra a Rusia a través de los drones, sabotajes. Esto cambia la opinión pública o les muestra que el régimen no es tan resistente como se les ha hecho creer. ¿Qué pasa cuando hay ataques contra Rusia? Sí, es una guerra y si atacas te van a atacar o es posible que te ataquen. Lo que está sucediendo ahora es que en muchas grandes ciudades de Rusia, para ellos esto no es una guerra a plena escala, es una operación militar limitada. Eso es lo que se les ha dicho. ¿Quién va a Ucrania? Pues las regiones más pobres, como mi propia república, uno de cada 18 personas que ha muerto en el conflicto es de mi república. Es una república muy pequeña. No solamente es un país enorme, tenemos 190 minorías étnicas en Rusia. Y hubo una política deliberada de hacer que se empobrecieran estas repúblicas, y muchas regiones, no solamente las repúblicas nacionales, muchas otras zonas pobres, de ahí es donde están reclutando a los soldados a los que envían a Ucrania. Y lo de los drones, bueno, sí, eso es algo que ven, algo real, claro, y con estas cosas pueden empezar a entender lo que está pasando. Sí, Moscú le dio un edificio que yo conocía muy bien. Cuando era alumno comprábamos cervezas ahí y era una de las primeras tiendas comerciales que abrieron en Moscú después de las primeras reformas. Y yo sería de ese distrito, justamente donde derribaron ese edificio. Así que yo tengo información de esa zona, porque como digo, iba mucho por ahí. Y yo creo que muchos rusos, ya antes de los ataques con drones, se habían dado cuenta de que de que Putin nos había metido en un conflicto terrible. Y con el ataque de los drones, pues eso ya lo confirmó. Y ahora estamos en territorio desconocido, porque este es el momento cuando la gente se da cuenta que están como atrapados, como si fuera un ratón en una trampa, ¿verdad? Que no pueden actuar y se están dando cuenta de ello, y que no tienen ningún derecho político tampoco. Y si quieren protestar, tenemos muchas enmiendas en el Código Penal, así que puedes elegir del menú. ¿Quieres 15 años de cárcel por extremismo o quieres 15 años de cárcel por distribuir información falsa sobre el ejército ruso? Hemos ya pasado ese punto. La gente ya se da cuenta de lo que está pasando. Y bueno, hubo un artículo en un diario ruso
que se imprime en Rusia y es increíble que sigan saliendo estas cosas en Rusia. Y el corresponsal estaba en la región del conflicto y habló con los residentes. Estoy hablando de la región de Belgrado. Bueno, pues hace 5 años votaron 88% por Putin en esta zona de Rusia. Él le habla a la gente y creen que ellos están de acuerdo con Putin en que hay que vengarse de los ucranianos. Claro que no. El corresponsal se acerca a estos rusos y le dicen, ¿qué creéis que está pasando? Y le dijo, mira, si te digo lo que creo que está pasando, me van a meter 10 años en la cárcel. Así que no te lo voy a decir. Y el otro señor dice, todo el liderazgo de la Federación Rusa debería de traerla aquí para que viva aquí en esta zona durante 1 año. No donde viven, que vivan aquí, en Draivar y Kazinka y estos otros sitios. Si queréis saber lo que está pasando, podéis leerlo. Eso fue un artículo de un corresponsal ruso que está ahora mismo en ruso en el sitio al que están atacando. ¿Odian a los ucranianos? Claro que no. Pero se sienten discapacitados, entre comillas, por tantísimos años de un gobierno autoritario. Y el Consejo de Seguridad Nacional de Rusia se reúne todos los viernes y sale la información en la página web del Kremlin y hablan del tema de la guerra, política nacional e internacional. Y el 99% de ese consejo son personas que nunca han sido elegidos en unas elecciones. Es como si fuera una junta militar. Es una junta militar que han conseguido el poder, que nadie les ha puesto ahí, nadie les ha votado y la gente se está empezando a dar cuenta que hay un problema. En cuanto a la diáspora, que es los rusos que están en el extranjero, muchísima gente se marchó cuando se aprobó el decreto de movilización, ¿no? Se habla de, un montón de gente, hasta 500.000 que se fueron a Kazajstán, Georgia, etcétera. Esta gente, se marchó porque básicamente no querían ser movilizados, no querían participar en la guerra de forma tan directa, ¿no? Pero quizás al marcharse de Rusia, su actitud o su conciencia puede haber cambiado. Porque claro, ha pasado también un poco lo mismo que los iraníes, ¿no? La diáspora iraní, que también se manifiesta en el extranjero. Entonces, ¿pensáis que esto también puede producirse, puede darse con los rusos que están en el extranjero, la gente de la diáspora, que se pueda organizar? O quizás esto sea imposible porque mucha gente que está en el extranjero tiene miedo porque ha dejado familiares en Rusia y tiene miedo de que el gobierno ruso pueda adoptar represalias contra ellos. Entonces, no sé, ¿cuál es tu opinión sobre esto? Bueno, pues le dije que yo fui de las primeras en marcharse en 2012. Éramos un puñado de rusos, ¿no? De los que estábamos en el extranjero, pero luego con la anexión de Crimea se marchó más gente, unos cientos de personas. Después de los asesinatos, de dirigentes políticos, también se marcharon otros cientos o miles de personas y cada vez más gente. Y ahora ya es prácticamente 1 millón de personas, ¿no? Que se ha exiliado. Desde luego, en el 2021 fue un año importantísimo porque, claro, ya se vio que Putin se estaba preparando para la guerra y en 2021 mucha gente ya se dio cuenta, ¿no? de lo que tenía Putin en la mente. Ya se estaban tomando represalias contra periodistas y una vez que empezó la invasión en marzo ya hubo una primera ola importante de muchísima gente, ¿no? Activistas, periodistas. Y luego la segunda ola
fue después de esta movilización, ¿no? El decreto que se aprobó en septiembre. Y cuando se cumplió el aniversario de la invasión, yo estaba en Bruselas y sí que hubo una marcha muy importante justamente de la diáspora iraní, ¿no? Y también la gente me preguntaba, ¿y los rusos por qué no se manifiestan en el extranjero? Bueno, pues claro, los rusos que están exiliados, pues se sienten como personas, como parias, ¿no? No, como personas sin nacionalidad. No hay ninguna organización, pues, que les aglutine. Lo que está sucediendo es que hay quizás unas personas en Praga, otras en Vilna, otras aquí en España, y esto es lo que sucede. Y tampoco saben si se van a quedar en esos países, ¿no? Porque, pues, primero algunos también fueron a Turquía, luego, pues, a Georgia, luego, claro, muchas veces tampoco saben cuánto tiempo se van a quedar en un país, porque en muchos países simplemente no tienen documentación. Algunos países sí conceden un visado especial, pero otros no, y entonces no hay ningún mecanismo a nivel europeo, por ejemplo, para conceder a los rusos que se han exiliado un visado un poco más permanente. Por lo tanto, es muy difícil su situación. Lleva tiempo la cosa, ¿no? Ahora mismo la cosa se está estabilizando un poco, pero hay mucha gente que está todavía en lugares en tránsito, en Turquía, en Georgia, en Armenia, pero en algunos países se les está deportando otra vez, se les de vuelta a Rusia, porque se les están caducando algunos de los permisos temporales, ¿no?, que se les había concedido. Nosotros tenemos, como digo, muchas oficinas en muchos países y queremos, pues, de alguna forma darles algún tipo de asistencia jurídica, programas educativos, simplemente para fortalecerles y para que puedan hacer lo que saben hacer mejor. Es decir, ayudar a los ucranianos. Un 80% de la gente que ayuda a los ucranianos, por ejemplo, en Georgia, son rusos, son propiamente rusos. O sea que sería importante, ¿no?, organizar un poco todo este esfuerzo. Llevará tiempo, no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana. Pero, claro, y es importante para los países occidentales. A veces me dicen, ¿cómo no se ve rusos protestar, no? Nosotros entendemos que protestar dentro de Rusia es peligroso porque te pueden encarcelar, te pueden meter en la cárcel, ¿no? De hecho, han encarcelado a muchísima gente, incluso a menores de edad en Rusia, por este motivo. Pero te dicen en muchos países occidentales, vosotros estáis aquí, ¿por qué no protestáis aquí desde el extranjero? Pero nosotros estamos aquí, entonces pensamos, en lugar de protestar, yo creo que es más útil que eduquemos a los rusos que están aquí, les formemos. Yo creo que sí que es importante que seamos visibles. Entonces sí que empezamos a organizar. Por ejemplo, Estonia criticó mucho a Rusia, apoyó mucho a los ucranianos, pero mi equipo luego empezó a realizar protestas en Tallinn todas las semanas. Y ya la tercera protesta, ya los políticos estonios que nos criticaban por no decir nada, pues nos empezaron a criticar, ¿no? Pero bueno, estamos haciendo muchas cosas, ayudar a los ucranianos, documentar los crímenes de guerra, realizar estudios de cómo está llegando el dinero ruso a Occidente, muchos aspectos. Por lo tanto, realmente el trabajo que estamos haciendo es importante. También el mundo, pues, tiene que darse cuenta de todo esto. Bueno, pasemos al tema en el que habéis estado trabajando. Sois activistas políticos y el tema de la energía me interesa particularmente, que es un tema además que conocéis muy bien. Entonces,
Recuerdo que estuve viendo las cifras y el año anterior a la invasión, el presupuesto de defensa de Rusia era de 60.000 millones de euros y las exportaciones de Rusia a la Unión Europea eran también de 60.000 millones en energía. Por lo tanto, pues la comparación en cuanto a cómo financiábamos, ¿no?, el esfuerzo militar ruso estaba muy clara. Pero las sanciones, ¿funcionan? ¿Funcionan las sanciones? ¿Están dañando la economía rusa? Hay un argumento muy grande, hay un debate muy importante, ¿no? Porque se habla mucho de que las estadísticas son falsas, se habla mucho también de que hay muchos tanques que se muestran en la televisión que no son reales. ¿Funcionan las sanciones o quizás políticamente también, ¿no? ¿Funcionan las sanciones políticamente en Rusia para que la gente vea que las acciones de Putin están teniendo un precio? Sí, las sanciones funcionan un montón y están produciendo un efecto importante, pero básicamente esto es visible para la gente que entiende bien las cosas, ¿no? O sea que es importante, pues, concienciar más a la gente, ¿no? Pero las sanciones sí son efectivas. Otra cosa importante que tienen las sanciones es que su efecto avanza poco a poco con el tiempo. O sea, era ingenuo pensar que iban a producir efectos importantes en los primeros meses, pero ahora sí que están empezando a tener un precio. El ministro de Finanzas ha dicho que los primeros 4 meses de este año el déficit federal superó el déficit planificado para todo el año, solamente en los primeros 4 meses. O sea que los ingresos que se esperaban para abril se redujeron un 52%. Por lo tanto, todas estas cosas que se oyen sobre esta flota de tanques en la sombra, bueno, pues el presupuesto federal realmente pues se está gastando a tope, pero claro, no reciben todo el dinero que esperan. Y todo tiene que ver con la capacidad del gobierno de financiar las cosas, porque la inversión privada desaparecida, la huida de capitales de Rusia, pues ha sido tremenda. Más de 200.000 millones de dólares se marcharon de Rusia el año pasado. Y esto es un récord absoluto en la historia, desde el colapso de la Unión Soviética. El Banco Central proyecta que seguirá habiendo más huidas de capitales en el futuro. Por lo tanto, inversiones privadas no va a haber. Desde el principio de la invasión rusa en febrero del año pasado, no había venido ninguna inversión procedente de China ni de la India, ni una sola. Y para alguna gente esta cifra le sorprende mucho, ¿no? Pero se habla mucho de que China está ayudando, que India está ayudando. La inversión directa internacional en China es de 3.500 millones de dólares, que es una cantidad bastante pequeña. La inversión directa extranjera a India es de 600 millones de dólares, que realmente es una cantidad microscópica. Por lo tanto, Rusia está descubriendo una verdad muy incómoda, porque en los últimos 30 o 40 años el Occidente era nuestro donante principal, desde capital a tecnología, a competencias. Por lo tanto, digan lo que digan, no se podía negar que Occidente era nuestro principal donante. Y China e India básicamente no les interesa ser un donante de Rusia, no les interesa ayudar a Rusia, solo le dan a Putin una especie de salvavidas, pero poco más que eso. Porque nos ven como un competidor muy importante en los sectores industriales. Por lo tanto, la cosa requiere paciencia. Es un tema difícil, ¿no? También Rusia acumuló bastantes reservas porque Rusia desarrolló unos sistemas de mensajería financiera como alternativa a SWIFT. O sea que si lo hubieran desconectado de SWIFT hace 9 años hubiera sido un problema importante, pero ahora ya tiene un sistema paralelo, por lo tanto no es
una tragedia para ellos. Pero las sanciones sí que funcionan, sí que funcionan. Pero a ver, vamos a ver. Creo que estamos llegando al momento en el que realmente podemos asegurar que las sanciones se están cumpliendo en gran medida. Porque claro, también Putin restableció importaciones a niveles anteriores a la guerra a terceros países, Turquía, Asia Central, China. Sí, de peor calidad y mucho más cara por la logística, o sea que no es de muy buena calidad, pero la industria sí que consigue sus insumos, por lo tanto es importante aplicar correctamente las sanciones. Y las agencias que monitorizan el cumplimiento de las sanciones, pues realmente hay que equiparlas con más personas. Solamente tiene 250 personas para monitorizar que se cumplan las sanciones. No se puede realmente pues embarcarse en un proyecto como este con un número tan reducido de personas. Espero que el alto representante Josep Borrell nos esté escuchando, porque realmente esto es algo que hay que tomarse muy en serio. Las exportaciones de algunos países, por ejemplo, europeos hacia Kazajstán, milagrosamente se han disparado. No sé si esto tendrá que ver con las sanciones. En cuanto a los activos congelados, ¿qué se puede hacer con ellos? Bueno, pues hace más de 15 meses desde el comienzo de la invasión y se habla mucho acerca de la confiscación de los activos para financiar la reconstrucción de Ucrania, pero todavía no se sabe nada en concreto y no lo entiendo porque todos los abogados que han participado en analizar todo esto ya han presentado sus opiniones. Yo creo que lo que hay que hacer es reunir todo este dinero y analizar las vulnerabilidades y tomar una decisión. Yo acabo de venir de un foro en Bratislava donde se habló concretamente de esta cuestión y gente también de las instituciones financieras como el BRD nos han dicho no podemos esperar porque no es que la guerra va a terminar en el futuro y a continuación tenemos que empezar la reconstrucción. La reconstrucción tiene que empezar ya, el dinero hace falta ahora. O sea que es culpa de Rusia. Nosotros hemos destruido a este país y somos nosotros los que tenemos que financiar su reconstrucción. O sea que muchos activos están congelados pero no se están usando para nada y esto no lo entiendo. Creo que los políticos tienen que ponerse las pilas. Sí, y esto yo creo es fácil de explicar a la población rusa, ¿no? Porque este es dinero realmente de oligarcas que se podía utilizar para algo bueno. Es decir, nosotros hemos viajado por toda Rusia, hemos hablado con mucha gente y los rusos consideran que el dinero que se ha mandado a cuentas en el extranjero como dinero pues mal habido. Por lo tanto, que este dinero se utilice para financiar la reconstrucción de Ucrania es algo que yo creo que sería una solución bastante satisfactoria para todas las partes. Y además, todo el dinero que huyó de Rusia en los últimos 20 o 30 años alcanza pues 1,3 trillones de dólares. Por lo tanto, hay mucho dinero que se puede utilizar. Vamos a formular una pregunta más y luego ya abriremos un turno de preguntas para el público. Hablemos internamente, porque has dicho que Putin es como una junta militar, pero la impresión es que nunca en la historia de Rusia el poder se había concentrado tanto. Incluso en la época soviética había un liderazgo colectivo y a Khrushchev se le podía deponer y después de la guerra de Afganistán. Entonces, Putin, ¿cómo veis el futuro sin Putin? No cómo funcionaría, pero antes que eso, Putin es una persona que en algún momento podría ser sustituida o derrocada, y si es así, ¿por quién? ¿Y cómo ves sus expectativas, no? Porque él no es ya una persona joven. Bueno, vamos a ver.
esta pregunta se formuló en el foro Globsec y me preguntaban qué tipo de persona es Putin. Yo le conocí hace 20 años y en 2 palabras era una persona bastante poco notoria, una persona totalmente mediocre, muy gris. Y quiero ser muy directo con usted. Se trata de un líder de un grupo de crimen organizado al que se le ha dado mucho poder. Es el poder lo que le guía, no es su personalidad, es el poder. Si le das a cualquier persona, a cualquier líder de cualquier grupo organizado, criminal organizado, ese tipo de poder, pues y se comportará de la misma forma. Por lo tanto, es un clásico. En este sentido, realmente tenemos que disuadir a este tipo de gente, tenemos que mostrarle fuerza y resistencia. Ahora, ¿quién le puede deponer? Bueno, tiene razón usted, porque nunca Rusia ha experimentado un nivel de absolutismo como el que estamos experimentando ahora, porque siempre ha habido algún tipo de meritocracia, una toma de decisiones colectiva, pero lo que ha hecho Putin desde el comienzo de su mandato es que empezar a prepararse para cualquier intento de derrocarle. ¿Qué pasó cuando le derrocaron a Khrushchev? Y luego, pues, lo que hizo, bueno, pasó lo mismo. Lo que hizo Putin es, pues, quitar el poder de comunicación, todos los sistemas de comunicación a lo que ahora es el KGB, a lo que antiguamente era el KGB, pues y se lo ha dado a su propia guardia pretoriana, su propia guardia presidencial, y son ellos los que manejan las comunicaciones. Nadie sabe dónde está, tiene múltiples residencias, porque realmente nadie sabe dónde está. Sería una pérdida de tiempo mandar tanques a la Plaza Roja porque pues allí nadie sabe dónde está él. Y la gente pregunta, ¿por qué no le deponen los generales? Bueno, pues cuando se autoriza a un general a estar en la misma habitación que Putin, tiene que dejar sus armas fuera. Es decir, para algunas personas en Occidente, pues eso es muy incomprensible, es muy difícil de entender. Lo que podemos hacer en ese sentido, creo yo, es seguir debilitando su autoridad para que, como en los años 80, ¿no? En algún momento todo el mundo empezó a decir, bueno, quitémonos de encima el Partido Comunista porque no nos lleva a ninguna parte, no pueden gobernar el país. Por lo tanto, esto ya lo supimos en noviembre, porque los ucranianos consiguieron grandes victorias. Hubo un movimiento en Rusia, y la gente empezó a señalar a Putin, empezó a sentir que si la guerra va mal, pues quizás Putin está equivocado. En La Vanguardia, en una entrevista de hoy, Natalia, pues hablaste de un poco lo importante que sería organizar a los disidentes. Utilizaste el término quinta columna, ¿no? Y las redes privadas virtuales. O sea, mezclaste un poco un término del siglo XX con un término del siglo XXI. ¿Cómo puede ayudar la gente en el extranjero? ¿Qué podemos hacer para empoderar a la oposición? ¿Cómo podemos ayudarles? ¿Dónde empezarías tú? Si tuvieras que hacer una lista, ¿no? De cuáles serían las prioridades, cómo ayudar a la oposición de Ucrania, de la oposición de rusos en el extranjero. Es muy interesante lo que preguntas. Durante años estábamos luchando, nosotros fuimos las primeras víctimas del régimen de Putin. Ahora lo son los ucranianos, pero a nosotros nos atacó antes. Nosotros fuimos las primeras víctimas. Fuimos como una especie de laboratorio, ¿no? Para experimentar el Kremlin. Y claro, siempre
creíamos que éramos parte del mundo democrático. Fuimos los primeros en advertir acerca de la verdadera naturaleza de este asesino régimen criminal de Putin. Y había muchas narrativas en muchos países de que había que ir en contra de todos los rusos, y nosotros pedíamos, por favor, tienen que diferenciar entre la Rusia libre y democrática y la Rusia de Putin. No nos juzguen porque somos de esta etnia o de esta nacionalidad. Tienen que juzgarnos por nuestras acciones. Nosotros también queremos lo que quieren ustedes, estamos de acuerdo. Entonces, la solidaridad es importantísima, sobre todo dentro de Rusia, en las cárceles donde están los prisioneros políticos, porque cuando dices es la guerra de Rusia, es más fácil para Putin y todos están en nuestra contra porque somos rusos. Así que tenemos que decir alto en claro que estamos en contra del régimen de Putin. Pero hay algunas cosas que necesitamos. Necesitamos algo de certidumbre en nuestras vidas. Estamos aquí estables, nuestra familia está bien, nuestros niños pueden ir al colegio. Ahora podemos centrarnos en lo que podemos hacer, cómo podemos ayudar trabajando desde fuera con la opinión pública y ayudar a Ucrania en sus iniciativas también. Y también necesitamos también que se abran cuentas de banco y medios para ayudar. En nuestra fundación podríamos mandar cosas y dinero a Ucrania, pero no en algunos países de Europa del Este, porque en nuestra fundación sale el nombre rusa, y cuando ven eso pues ya dicen, no, con Rusia no queremos nada. Y bueno, nosotros conocemos muy bien el mensaje de Putin, lo conocemos mejor que nadie y nosotros somos los que los estamos exponiendo. Y sabemos cuando se dicen mentiras. Y sabemos muy bien cómo utiliza la información el Kremlin. En cualquier país puedes crear una organización para ayudar, pero claro, en Rusia hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Por ejemplo, organización para mejorar las relaciones entre Rusia y Estados Unidos, ya saltan las alarmas. Nosotros estamos denunciando todas estas cosas. Hay muchísimos casos que conocemos muy bien.